En la primera clase hemos visto eh, el tema de investigación. Hemos hecho primero una lluvia de ideas y luego hemos elegido un tema de investigación, el cual lo hemos analizado la forma como se lo puede investigar, hemos visto las unidades de análisis. Ahora vamos a ver el planteamiento del problema, que es cuando realmente se fija el tema de investigación, cuando realmente se decide qué es lo que se va a investigar sobre ese tema elegido. Pero antes de eso vamos a ver cuál va a ser la tarea que van a tener luego de esta presentación, luego de esta clase. Entonces, después de esta clase, se espera que ustedes puedan identificar y formular el problema principal y los problemas secundarios de la investigación, del tema de investigación que ustedes han elegido, ¿no? Esa formulación de problemas se realiza de acuerdo con la experiencia y la revisión de la literatura que tienen que hacer. Luego, el segundo punto de la tarea es el que tienen que formular el objetivo principal y los objetivos secundarios como una respuesta directa a cada uno de los problemas. Entonces, esa es la tarea para la siguiente clase. Bueno, no va a ser para el domingo. Todas las tareas le vamos a poner un plazo hasta el martes siguiente, de tal manera que yo el día miércoles pueda corregir durante el día y durante la clase ya podamos discutir algo sobre las observaciones que han tenido en su... Bien, entonces comencemos el tema, el planteamiento del problema. En cualquier momento, por favor, me pueden cortar si necesitan alguna aclaración. Como un repaso a lo que hemos visto en el primer tema, he puesto acá dos diapositivas que ya las hemos visto, pero las voy a volver a repetir a grandes rasgos. Son los enfoques para investigar. Es decir, vamos a ver los criterios de comparación que existen entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo, ¿no? En un cuantitativo, el propósito de la investigación es cuantificar hechos o fenómenos y utiliza la recolección de datos con medición numérica y el correspondiente análisis estadístico. Entonces, hay una medición numérica. Por ejemplo, vamos a determinar la satisfacción personal de los estudiantes con el programa de la maestría que están cursando, por ejemplo, ¿no? Y eso se puede hacer a través de encuestas, etcétera, ¿no? Preguntando una u otra cosa. Y luego tenemos el enfoque cualitativo. Propósito de este enfoque es descubrir el sentido o significado de hechos o fenómenos. Aquí utiliza la recolección de datos sin medición numérica. Se realiza en realidad entrevistas. Ejemplo 2. Ejemplo para un enfoque cualitativo, explorar la opinión de expertos sobre la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en el aula y su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. Entonces, para esto necesitamos consultar la opinión de expertos, hacer entrevistas, ver algunas opiniones que existan en Internet, para después todas esas opiniones, todos esos conceptos, analizarlos con un software especializado y poder extraer la información relevante de todo eso. Luego, bueno, en el enfoque cuantitativo, la hipótesis siempre se formula al inicio de la investigación y se valida al final para aceptarla o rechazarla. Y en el cualitativo se genera al final de la investigación. Son el resultado de la investigación. Ya la próxima clase, la clase 3, ya nos toca hablar de la hipótesis. Bien, no vamos a hablar todavía de recolección de datos, esto ya en su momento ya van a tener ustedes un módulo especial para toda esta parte de acá. Por el momento nos vamos a centrar en el propósito de la investigación y en la hipótesis. Luego también hemos explicado el método científico, que es el método que generalmente se utiliza en todo trabajo de investigación científica. Definimos el método eh, como el camino a través del cual se alcanza un fin. Y el método científico
sería entonces el procedimiento que ayuda a obtener conocimiento sobre un determinado tema. La investigación científica tiene como base al método científico, el cual hasta un niño lo aplica. Ver cuáles son las fases resumidas del método científico. Como hemos dicho que hasta un niño lo conoce, entonces tenemos acá un niño que observa con curiosidad y se pregunta, ve una sustancia verde en el suelo y se pregunta qué podrá ser, qué será, etcétera, etcétera. Entonces, él no tiene, entonces aquí viene que ya tiene el tema para investigar, lo que hemos visto, ya tema para investigar. Entonces, luego se pregunta qué podrá ser. Será dulce, será salado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay determinadas conjeturas, hay un problema. Él tiene un problema porque no puede explicar qué es lo que hay ahí. No puede explicar porque no tiene el conocimiento teórico suficiente. Entonces, se trata el objetivo de investigar qué es eso, investigar si es dulce, si es salado, si es comestible, etcétera, ¿no? En muchos, hemos dicho que hay muchos autores que la investigación científica la dividen en diversos pasos. Sampieri, por ejemplo, la divide en 10 pasos. Acá, en este número 1 del método científico resumido, aquí ya Sampieri tiene 3 pasos. La concepción de la idea, el planteamiento del problema y la formulación de objetivos. Luego, el niño entonces, luego de formular su objetivo, que el objetivo va a ser averiguar qué es lo que hay ahí, entonces su próximo paso es formular una suposición, es decir, una hipótesis. Él va a decir, seguro que es algo comestible o seguro que es dulce. Entonces está formulando suposiciones, está formulando hipótesis. Entonces, ¿cómo tiene que validar su hipótesis? Como verdadera o falsa, a través de una recolección de datos. ¿Y en qué consistiría en este caso la recolección de datos? Consistiría en morder, en llevar a su boca una muestra de esa sustancia. Entonces está recolectando datos. El próximo paso sería entonces analizar los datos, hacer un análisis de los datos, ¿ya? En una investigación científica con enfoque cuantitativo, este análisis de los datos se hace con software estadístico, como por ejemplo el SPSS. Analiza los datos y luego de analizar los datos llega a una conclusión, si es dulce, salado, etcétera, etcétera. Revelas lo descubierto, es dulce, salado, etcétera, ¿no? Pero eso no queda ahí, sino que lo que hace él es hacer un reporte, comparte los resultados. Y ese es el método científico que nos ayuda a generar un conocimiento. Ustedes hemos dicho en la primera clase que para optar por el grado de magíster tienen que hacer una tesis de grado. Y una tesis de grado es un trabajo de investigación que lo van a hacer a través de un método científico. Y el reporte de esa investigación precisamente se llama tesis de grado. Bien, entonces vamos al primer punto, el planteamiento del problema, que es el tema. Entonces, sigámoslo al niño. Él observa con curiosidad, o cualquiera de ustedes va a observar con curiosidad un fenómeno sobre el cual surgen preguntas sin respuestas. Todo indica que se está frente a un escenario donde hay un problema que solo se puede describir. Solamente lo podemos describir, por ejemplo, una sustancia verde, pero no explicar qué es, si es comestible, es dulce, es salado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no podemos explicar porque carecemos del conocimiento teórico necesario. ¿Ya? Entonces, eso sería el caso del niño. Ahora pongámonos en el caso de usted, del tema que ya han elegido. El problema, entonces aquí estamos frente a un problema. Cuando el problema es la razón de ser de una investigación científica. Si no hay problema, entonces no se tiene por qué investigar. Cuando ustedes quieran encarar una investigación científica, tienen que saber cuál es el problema que van a resolver o a contestar o a explicar. Ahora, el problema se describe o formula como ausencia de algo, como una situación no deseada, un vacío de conocimiento, etcétera. Se decide entonces
realizar una investigación cuyo objetivo sea precisamente explicar o solucionar el problema. Entonces aquí ya hemos definido prácticamente el problema y el objetivo, que es la tarea que tienen para esta semana. Entonces, esta es la etapa de planteamiento del problema que se abordará comenzando con la definición del problema. Veamos entonces, comencemos con el problema, el planteamiento del problema. Definamos en primer lugar el problema. En griego significa lanzado adelante y se entiende como algo lanzado hacia adelante que dificulta avanzar. Ese es el problema, algo que dificulta avanzar. Puede entenderse que un problema es un obstáculo que debe ser sorteado para alcanzar una situación deseada. Un problema necesita una solución. Ahora, hablemos entonces de problema en la investigación científica. Se investiga cuando se está ante un problema, ante algo que carece de explicación o de solución y que no necesariamente es malo. Ojo, el problema no necesariamente es malo. Su significado como problema se vincula a que la finalidad de una investigación es brindar una solución. Por tanto, lo que se investiga supone un problema a resolver. Los problemas pueden agruparse en dos tipos: los que pueden solucionarse mediante el sentido común y los que necesitan del concurso de la ciencia. Estos últimos son los problemas científicos. Por ejemplo, un problema común: llegan ustedes a su casa, no hay luz eléctrica y tienen mucha sed y el refrigerador está apagado, no tiene agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se cruzan al frente, se compran una cerveza, una Coca-Cola, listo, solucionado el problema. Entonces, este es un problema que se solucionó con el sentido común, pero hay otros problemas que no pueden solucionarse con sentido común. Por ejemplo, es conveniente o no utilizar, por ejemplo, el microlearning en clases, por decir, ¿no? Entonces no pueden contestarlo directamente, tienen que hacer un análisis, tienen que apelar al concurso de la ciencia para contestar a esta pregunta. Ahora, ojo, quien no tiene problemas o no se hace problemas, no tiene motivos para investigar. Entonces, si ustedes no encuentran un problema que merece ser investigado, entonces les va a costar mucho eh, elaborar una tesis de grado. Para elaborar una tesis de grado tienen que estar conscientes o tienen que estar seguros de cuál es el problema que quieren investigar.